Hola de nuevo, soy Xavier Arriaran del Pensamiento Positivo y estoy aquí porque he venido a martirizarte con este nuevo capítulo del nuevo despertar de la conciencia, iniciando la serie sobre la magia, ahora con su vinculación con los símbolos. Ahora pues, abróchense los cinturones. La visión del ser humano como un apéndice del autoerigido paradigma del evolucionismo científico es una invención muy reciente, lastrada por innumerables incongruencias, contradicciones, inconsistencias y falacias, basada en un soporte que ni la propia ciencia puede ya sustentar: el tiempo real, la historicidad cronológica. Desde que somos seres autoconscientes, nos hemos sumergido en estados y creencias que van más allá de la realidad cotidiana, del mundo tangible. Se le ha llamado de mil formas: chamanismo, brujería, hechicería, esoterismo, ocultismo, simbología y, en suma, magia, aunque en un principio fuese de la mano de la religión. Pero el conocimiento de las posibilidades inauditas y accesibles al ser humano, que mal llamamos magia, nos ha sido sustraído desde el inicio de las civilizaciones, primero por la apropiación en exclusiva de los gobernantes y en nuestro tiempo por la burla y el descrédito alentado por esas mismas élites. El olvido de conocimientos profundos se nos ha impuesto por la superposición de creencias en dogmas científicos, muchas veces sin sustento real. Como ya dije en otro vídeo, la ciencia no es el problema, es un lógico avance en el desarrollo humano, pero no así la utilización manipulada que de ella han hecho las jerarquías dominantes. La tan conocida teoría cuántica, a partir del famoso experimento de la doble ranura de Young, nos dice que una partícula subatómica solo se comportará como una unidad localizada, como materia, si la conciencia de un observador la enfoca. Hasta ese momento será una onda de energía en toda ubicación imaginable. No existirá como masa física. O dicho en cristiano paladín, la realidad es generada por el observador, o mejor aún, la realidad reside en aquel que por tal la tiene. Pero de nuevo, esto ya lo sabían nuestros antepasados y también sabían que tal como existe esta realidad podemos percibir otras. La dificultad estriba en romper el filtro reductor de los sentidos, en traspasar el velo que nos encierra en esta percepción, en nuestro reino animal de la tercera dimensión. Muchas tradiciones ancestrales describen unos cambios cíclicos enlazados indisolublemente, que van ascendiendo hacia nuevos estados llamados habitualmente eras, en ciertos casos coincidentes a pequeña escala con el lento bamboleo planetario conocido como precesión de los equinoccios. Para ellos, un cambio evolutivo sin estar encadenado al tiempo lineal y continuo que es común al humano moderno. Quizá el nombre que más se acerque al sentido profundo de este saber sea la rueda del tiempo, el ciclo que retorna ascendiendo, como un fractal que al expandirse va repitiendo el mismo patrón pero a una escala superior, y que al cambiar el diseño en la parte más diminuta se replica progresivamente hasta convertirse en la más grande, la ascensión hacia un estado más elevado. Pero la ciencia oficial, en un burdo adoctrinamiento hacia la ley del más fuerte, ha intentado desviar nuestra atención del verdadero conocimiento y nos ha impuesto un sistema de creencias basadas en la evolución darwinista, apoyada por los estamentos jerárquicos del poder. Sistema que pretende confundir una interpretación falseada de la naturaleza con una especie de sociedad de libre mercado capitalista, que los más fuertes tengan el derecho natural del dominio y el control. Todo engarzado sobre la piedra angular de la competencia, que ahora santificamos hasta la demencia como competitividad. El todos contra todos que tanto ha beneficiado a la perduración de aberrantes sistemas de sometimiento e injusticia. Da la impresión de que los creadores de esta teoría nos quieren decir que la evolución los dotó de un mecanismo que conecta su cerebro con el esfínter, porque cada vez que piensan la cagan. Perdona la ordinariez, quería decir alivian el vientre. El darwinismo va más allá de Darwin. Él solo fue la excusa para iniciarlo, y hay que entenderlo en su contexto histórico. El calvinismo victoriano del siglo XIX, con su moral puritana, represiva y retrógrada, en medio del esplendor del Imperio Británico y la Revolución Industrial, con su brutal e inhumana distribución de poder. Darwin era un naturalista aficionado. En realidad tenía una licenciatura en artes que abarcaba campos del naturalismo o la teología, entre otros, con ideas políticas reaccionarias, acordes con su clase social y su época, y ferviente defensor de la eugenesia, la eliminación de los seres humanos defectuosos o inferiores, ideas precursoras de las teorías exterminadoras y racistas nazis. Como ejemplo, esta frase es suya:
Los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza con grave detrimento de la especie humana, como fácilmente comprenderán los que se dedican a la cría de animales domésticos. Este es Darwin. Incluso a las personas con algún tipo de deficiencia mental ni siquiera los llamaba locos, los llamaba directamente imbéciles. Para que te hagas una idea del pensamiento de Darwin, el nombre completo de su famoso libro, El origen de las especies, era, apunta, acerca del origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de razas favorecidas en la lucha por la vida. Fuera caretas, toda una declaración de intenciones. Tal fue su inconsistencia, basada en especulaciones, que tuvo que reeditar 7 veces el libro debido a las críticas científicas que lo invalidaban, readaptándolo gracias al asesoramiento de principalmente 3 profesionales: el botánico John Hooker, el geólogo Charles Lyell y el zoólogo Thomas Henry Huxley, que era conocido como el perro guardián de Darwin. El resultado final, en gran parte, no era de su autoría. En la actualidad, sus tesis han sido rebatidas y rechazadas por muchos científicos independientes, aunque no así por los estamentos oficiales. Vamos, por las jerarquías, que son las que mandan y las que salen en los medios de comunicación, las que nos dicen qué es cierto y qué no, las que nos ordenan en qué creer. Algo muy a tener en cuenta es que quienes promueven estas ideas de la supremacía del más fuerte siempre han estado en lo alto de las jerarquías, en este caso científicas y políticas, y claro, por eso deben seguir arriba, porque lo merecen por una ley natural apoyada por ellos mismos, faltaría más. En una evidente manipulación, intentan dar razón a la permanencia de las estructuras jerárquicas que mantienen sojuzgada a la humanidad. Según ellos, es la propia naturaleza la que les confiere ese derecho. Lo cual es rotundamente falso. Nuestra ascensión evolutiva se lo indica. No somos bestias luchando por dominar a nuestros semejantes, al menos los que somos humanos. Solo degradándonos en la inhumanidad nos acercamos hacia sus tesis, y ese es el camino por el que nos quieren llevar. Las teorías evolucionistas oficiales se basan en falsedades fácilmente rebatibles. Lo más llamativo es que diversas ramas de la ciencia se contradicen entre sí, no pueden encajar todo el batiburrillo sin que se note, pero inexplicablemente, es una manera de hablar, no se rectifican unas a las otras. Si algo no encaja, sencillamente se silencia, se censura o se mira para otro lado, no sea que se vaya a desmontar el chiringuito, no toques nada. Y lo hacen desde el principio. La Tierra tiene unos 4.550 millones de años y las primeras estructuras celulares, protocélulas, en realidad membranas aislando su contenido químico, aún no vida propiamente, se originaron desde hace algo más de unos 4.000 millones de años. Esta etapa de formación se ha denominado prebiótica y microbiológica y, según parece, fueron haciéndose más y más complejas. Posteriormente, los procarios, células procariotas que ya contienen ADN, esto es importante, aunque disperso en el citoplasma, se dividieron hace 3.700 millones de años en 2 ramas, las arqueas y las bacterias, y más tarde las células eucariotas, con un núcleo de ADN diferenciado, unos 2.000 millones de años atrás en animales y vegetales. Resumiendo, de ellas, de estas protocélulas en conjunto, provienen todas las formas de vida posteriores, afirmando que en una evolución lineal y continua desde el principio hasta nuestros días. De este modo tuvieron suficiente tiempo para formarse. Aunque aún así hay que tener en cuenta la baja probabilidad de que el fenómeno llamado triple convergencia se diese, la combinación de lípidos, nucleótidos y aminoácidos, tanto en el tiempo como en interacción en sus orígenes. Sin embargo, la astronomía nos cuenta otra historia. Durante el periodo inicial de creación de la Tierra, poco después del colapso de la materia solar, recibió los impactos de innumerosos cuerpos en formación. Es el llamado período del bombardeo intenso tardío, y que aconteció hace entre 4.100 y 3.800 millones de años, casi exactamente el mismo tiempo teórico de formación hasta las primeras células con ADN. Las estadísticas y las evidencias mostradas por cráteres en la Luna indican que durante esta fase numerosos objetos colisionaron periódicamente en la Tierra con la suficiente energía para vaporizar la atmósfera y la hidrosfera, las lagunas y los mares primigenios,
y causando gigantescos efectos invernaderos, alcanzando temperaturas de hasta 2000 grados centígrados durante siglos, lo que haría inviable la supervivencia de cualquier forma de vida hasta el final de este periodo, y se muestra evidente la imposibilidad de que fuesen estos mismos organismos los que llegaron hasta nosotros. Si se tuviesen en cuenta estos datos, se debería reescribir la historia biológica de la Tierra comprimiendo muchísimos millones de años. Ardua tarea, y si añadimos la abrumadora improbabilidad cronológica de gestación de la colosal y compleja estructura del ADN, habría que hacer juegos malabares para explicarlo. Encajaría con mucha más lógica el que fuese ese mismo bombardeo intenso tardío el que introdujese los elementos para nuestra aparición. De acuerdo, una hipótesis, pero en este caso no quedaría cortada su continuidad en el tiempo, y de todos modos, aunque fuesen elementos ya existentes los causantes, deberían de haberse desarrollado con muchísima mayor rapidez de la que nos explican. O sea, nos enseñan las dos teorías por separado y sin cuestionarlas, pero cuando las juntas y superpones en el tiempo, no encajan. Sin embargo, incomprensiblemente, desde lo alto del poder científico no se da la orden de revisarlas y el sistema educativo sigue impartiendo sus dogmas. Parece que se olvidaron de lo que dijo el científico teórico Henri Poincaré. La ciencia está hecha de datos como una casa de piedras, pero un montón de datos no es ciencia más de lo que un montón de piedras es una casa. Y si no están organizadas y colocadas, seguirán siendo un montón de piedras por más que nos las quieran vender como una casa. Otra más. Nos cuentan que la evolución de los seres vivos ha sido un proceso lento, paulatino y aleatorio, y que se ha desarrollado gracias a la competencia entre las distintas especies. Hagamos la comprobación. Los nombres de los diferentes períodos geológicos fueron dados porque durante los mismos se encontraron distintos tipos de fauna diseminados en los sucesivos estratos en que se encontraron los fósiles. Por ejemplo, durante el Paleozoico, de hace unos 550 a 245 millones de años, en el Cámbrico aparecen los primeros peces, o en el Devónico los insectos y los anfibios. Estos estadios se diferenciaron por grandes catástrofes ambientales a nivel planetario, como impactos de meteoritos, inversiones de los polos terrestres, masivas erupciones volcánicas, etcétera, etcétera, y entre ellos se dieron los cambios hacia nuevas especies. Sin embargo, nunca se encuentran individuos gradualmente diferenciados. Las nuevas especies aparecen de forma rápida y sorpresiva, en relación al enorme tiempo geológico, después de graves alteraciones en la Tierra. El ADN, además de ser solo una parte del complejo de interacciones que provocan el desarrollo de los seres vivos, está directamente influenciado por la presión ambiental. Durante estas crisis geológicas sufre lo que se llama estrés genómico, y que hace posible que se den los cambios, los saltos, entre los llamados elementos móviles del ADN. Pero se ha comprobado que en estos casos no lo hacen de manera aleatoria. Siempre se mueven hacia determinadas zonas en el genoma, los llamados puntos calientes o hotspots, siguiendo algún tipo de esquema preconcebido recurrente y comprobable, y que son los que generan las variaciones en la morfología que originan nuevos especímenes. El darwinismo confunde la microevolución, en realidad desarrollos demográficos, pequeñas adaptaciones dentro de una misma especie, con la macroevolución, transformaciones de las estructuras entre especies. Por ejemplo, el paso de los cinodontes a los mamíferos. Cinodontes, esta me la he currado. En contra de la versión oficial darwinista de procesos lentos, acumulativos y condicionados por la competencia y el azar, los verdaderos cambios, las nuevas especies, se originaron de forma abrupta, en periodos relativamente cortos de tiempo y motivados por brutales presiones ambientales, y los cambios genéticos que provocaron se hicieron siguiendo un patrón. Otra vez, más de lo mismo. Ahora bien, cuando llegamos a la aparición del Homo sapiens, ya es de traca, o el despelote, da lo mismo. Sí, ya sé que no es lo mismo traca que despelote, vale, pero tengamos la fiesta en paz, que yo no me meto contigo, ¿de acuerdo? Al no tener cómo demostrar el por qué o cómo ocurrió, aún hablan del eslabón perdido, que ya debe estar gastado de tanto usarlo como excusa, y teóricamente es el que está más cerca de nosotros y con mayores evidencias fósiles, el que con mayor conocimiento de causa deberían poder explicar.
El paso de primates homínidos a seres con capacidad de pensamiento abstracto es otro misterio, uno más ante el que el poder dominante corre un túpido velo. No hay más intento de explicación que el de haber dejado las manos libres al habernos puesto de pie caminando erguidos como homínidos. Al tener una mano prensil, herencia de nuestro pasado primate, y poder servirnos de ellas para coger cosas o comer, empezamos a utilizar la pinza de presión, el pulgar contra el resto de la mano, agarrando, y la pinza de precisión, el pulgar contra uno o varios dedos de la misma mano, manipulando. De ahí proviene, sin ir más lejos, manipular, manipulador, mañoso o mañaco, que sería tener maña con las maños, o mañaco sexual, que sería tener maña con... bueno... mejor sigamos. Cientos de miles de años, empleando las manos controladas por la vista, todo ello coordinado por el cerebro, hicieron que éste desarrollase un tipo de conexiones neuronales, unas capacidades diferentes a las de cualquier otro animal. Y aparte de utilizar las manos, también nos dicen que el otro factor fue el pasar a comer carne. Siendo omnívoros oportunistas, que comemos de todo, como los cerdos, sin ánimo de ofender a los cerdos, claro, las hembras pudieron ingerir más proteínas para gestar progresivamente infantes con mayor masa encefálica. Aunque esto no es del todo cierto. En realidad, los homínidos no tuvieron la destreza en la construcción de armas ni la estructura social necesaria para cazar de modo sistemático hasta bien avanzada la especie Homo. Realmente, cuando se fue produciendo el aumento de la capacidad cerebral, aparte de vegetales, no comían carne de forma habitual, sino insectos, pequeños animales y, en todo caso, carroña robada a depredadores mayores. Fue el devorar despojos de cadáveres podridos lo más usual. El Homo heidelbergensis, extinguido hace unos 250.000 años y antecesor del neandertal, nuestro primo hermano, aún es considerado omnívoro carroñero. Hay quienes hablan del fósil de un sujeto supuestamente carnívoro de hace 1.500.000 años, pero sin más ratificaciones. La aparición del pensamiento abstracto, el convertirnos en seres inteligentes, no puede ser considerado parte de un proceso de adaptación mecánica, puramente explicado por los efectos y comportamientos fisiológicos. Solo sería el medio, pero no el qué ni el por qué, sería el efecto, no la causa. Como expliqué en un vídeo anterior sobre el pensamiento y el ego, el área de Broca cerebral, la que permite, junto con el área de Wernicke, la producción del habla, la comprensión y el procesamiento del lenguaje, ya estaba desarrollado en los homínidos de hace 2 millones de años, que da constancia en fósiles en las oquedades en el interior de sus cráneos. Pero en ese momento aún no habían desarrollado un aparato fonador que les permitiese el habla, especialmente una laringe baja y amplia y el huesecillo hioides. Solo podían emitir sonidos reducidos, gruñidos y gritos. Antes de poder hablar, lo cual solo fue posible desde hace unos 150.000 años, ya teníamos desarrollado en nuestro cerebro la parte que después sería destinada al habla ligada indisolublemente al pensamiento, pero que en ese momento realizaba la función de organizar mentalmente la comunicación, para activar gruñidos, gestos, gritos y movimientos como cualquier otro animal. De hecho, en bonobos, chimpancés y gorilas, el área 44 de Brodmann, un sistema para medir la corteza cerebral, es el equivalente de nuestra área de Broca en ellos, aunque carecen de lenguaje. Es relativamente normal el que órganos que surgen para determinada función acaben realizando otra. Es la llamada exaptación, como el que surgiesen plumas en algunos dinosaurios como aislante térmico y acabasen millones de años después sirviendo para volar. O sea, no podemos explicar la aparición del ser humano pensante solamente por sus cambios morfológicos. Y básicamente eso es todo. Mira si es fácil hacer humanos, un poco de carroña y usar las manos. O sea, comer mierda con las manos. Fíjate lo que hacen a usar los cubiertos. Claro que si hay sopa en el menú, la verdad es que hay que ser listo. O guarro. Pero guarro con pensamiento abstracto, que no es lo mismo. Y no hablemos más, que aún la vamos a liar. Total, que si le quitas un poco el polvo, desde el inicio de la vida, la aparición de nuevas especies y la del ser humano, no hay mucha consistencia en el paradigma de la lenta evolución por azar, acumulación y sobre todo competencia, en la ley del más fuerte con la que nos dan la brasa día sí y día también. Pero a que esto no lo has oído en la tele, qué raro. Y una vez más nos encontramos con una versión aportada por seres anteriores al conocimiento científico moderno que dan otra explicación coincidente en el tiempo con la aparición del Homo sapiens.
Las tablillas cuneiformes sumerias, conocidas como Anunnaki, nos cuentan que la hibridación entre los antiguos gobernantes, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, y los homínidos, creó a sus descendientes y a los lulus esclavos, nosotros, y según lo escrito, hace entre 400 y 200.000 años. Casualmente adivinaron que casi 6.000 años después de ser redactadas, descubriríamos que el ser humano moderno se originó aproximadamente en ese mismo espacio de tiempo. Y como no, los equivocados o que acertaron por casualidad son los que lo dijeron primero, los otros. A lo mejor lo hicieron para jorobarnos con la duda. Es como aquel predicador que cuando le preguntaron que si realmente Dios lo había creado todo en 7 días, ¿de dónde habían salido los huesos de los dinosaurios? Y contestó: los puso ahí Dios para engañar a los ateos. Sí, señor. Buen razonamiento si se defienden esas creencias. ¿Me explico? Pero entremos en materia. Casi nada sabemos de esta primera civilización conocida, la Sumeria. Su procedencia geográfica, su pertenencia étnica o su origen lingüístico son un misterio. Se organizaron en poderosas ciudades-estados más que en un imperio propiamente dicho. Se han encontrado asentamientos en la Baja Mesopotamia entre el 6700 y el 6500 antes de nuestra era, hace casi 9000 años, en los cuales se hallaron cráneos presentando tanto dolicocefalia como braquiocefalia, malformaciones y alargamientos del cráneo. Es curioso señalar que este tipo de deformidades en rastros arqueológicos con respecto al promedio humano se encuentran en diversos puntos del planeta, coincidiendo con la aparición de nuevas civilizaciones. Además, étnicamente no tenían relación con las tribus semitas que habitaban la zona. Sobre su escritura, la primera en la historia de la humanidad conocida y consecuentemente su lengua, la datación más antigua aceptada hasta el momento proviene del 3300 antes de nuestra era, hace más de 5000 años. Por su lengua aglutinante, como por ejemplo el finlandés, con palabras con una raíz que contiene el concepto y un apéndice que infiere la cualidad, o formadas con 2 raíces, el sumerio no tenía parentesco o semejanza con ninguna lengua de su época. No era indoeuropea, ni semita, ni camita, ni siquiera de la familia elamodrádiva, perteneciente a culturas alrededor del Indo, desde la India y Pakistán hasta Irán. Se considera una lengua aislada que no pertenecía a ninguna fórmula lingüística conocida. Es algo común en las primeras civilizaciones como la sumeria, egipcia, babilónica, maya, azteca, olmeca, jemer, china o las hindúes, la creencia en dioses primigenios dadores de vida venidos de las estrellas y la utilización de detallados sistemas de estudio de los cielos con una clara comprensión de la mecánica astrológica y astronómica, incluyendo elaboraciones de calendarios con mediciones astronómicas, en muchos casos bastante precisas y sorprendentes. Existen unos escritos sumerios, las anteriormente citadas tablillas cuneiformes Anunnaki, que contienen cartas personales de negocios, de transacciones, recibos, listas de léxico, leyes, himnos y plegarias, encantamientos mágicos y textos científicos de matemáticas, astronomía y medicina. La lista real sumeria es un documento, parte de estas tablillas, aunque en realidad se han encontrado varias con pequeñas divergencias, que detalla cronológicamente los reinados de los sucesivos gobernantes, desde sus inicios hasta aproximadamente el 2300 antes de nuestra era. Según la lista, fueron 134 reyes que gobernaron en 11 ciudades a lo largo de eones. La mayor parte son considerados mitológicos, pues no hay constancia arqueológica de ellos, además de estar datados cientos de miles de años atrás, aunque llegado a un cierto punto empiezan a coincidir con la historia, a partir de Megabaresi de Kish, mencionado en otras inscripciones, o el ya aceptado como histórico Lugalzagesi de Uruk, aproximadamente del 2350 al 2318 antes de nuestra era. En la lista encontramos que el primer rey descrito fue Adapa, también mitificado como Adán, el primer hombre, el hijo de Enki, que es llamado rey Alulin. Enki y su hermanastro Enlil, el terrible, y que personificaremos más adelante como Satanás, aunque posiblemente sea en realidad Yahvé, cuidadín, fueron los hijos del rey padre Anu, o An, que reinaba en los cielos, o mejor, las estrellas, y que vinieron a la tierra, la primera trinidad divina. Toma rollo patatero. Si consideramos sus medidas principales para largos espacios de tiempo, los Sars o 3600 años y los Ners o 600, gobernó hace 453.600 años, según ellos, antes del diluvio. Y lo hizo durante 28.800 años. En la lista, los 10 primeros reyes antediluvianos gobernaron cada uno por largos periodos de hasta 43.200 años.
Desde Sumeria se desplegarán una red de culturas, dinastías, mitos y dioses que irán cambiando de nombre a medida que se vayan desarrollando. A partir del 3000 antes de nuestra era surgirán otras civilizaciones como la egipcia, la china o la del Valle del Indo. Y paulatina y progresivamente, estos dioses gobernantes, supuestamente venidos de las estrellas, van a ir dispersándose y desapareciendo convenientemente en la bruma de la historia oficial desde hace unos 3000 años. Y con ello se inicia el rastro que podemos seguir de los conocimientos secretos, de la magia establecida formalmente. Es absurdo negar la evidencia del uso de sus símbolos durante milenios. En principio, no entraremos a valorar si son creíbles o no, sencillamente seguiremos su pista. Símbolos primero enmascarados en los mitos de la religión, el Matrix o juzgador, posteriormente en las representaciones ocultistas secretas, muchas de las cuales han llegado hasta la actualidad, y finalmente en los logos de corporaciones, empresas y toda clase de organismos de poder. Y todos nos llevarán en un modo u otro al origen, a los primigenios creadores del rebaño humano, hacia aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Sigamos pues atando cabos, uniendo puntos, encajando piezas en el rompecabezas. Y no se me ocurren más metáforas. Como ejemplo del uso y manipulación de las imágenes simbólicas de los dioses, tenemos a la tan utilizada Semiramis en los logos y representaciones actuales como en Columbia Pictures o la Estatua de la Libertad. Semiramis, aparte de diversas interpretaciones mitológicas y pseudohistóricas, fue el símbolo de la personificación posterior de Ninhursag, la primigenia diosa de la fertilidad, también llamada, entre otros nombres, Ki, y que según nos cuentan las tablillas sumerias, fue la creadora de los híbridos de homínidos con Anunnakis hace cientos de miles de años, sus descendientes y futuros gobernantes. Aunque al parecer había dos niveles de hibridación, los puros, del cruce de los dirigentes con hembras humanas, y nosotros, por medio de experimentación, sus esclavos. De ahí proviene el histórico interés entre los poderosos de preservar su exclusividad genética, su pureza de sangre. Pero ese es otro tema que ya desarrollaremos más adelante. Para que entiendas cómo funciona esto del traspaso de los mitos, digamos que la antediluviana Ninhursag se convirtió en la Inanna sumeria, la Semiramis babilónica, posteriormente Istar, Astarté Fenicia, Isis en Egipto, que a su vez los griegos llamaron Afrodita, los romanos Venus, y finalmente, por obra y gracia de Constantino, convertida en nuestra Virgen María. En realidad hay muchas más, pero con estas te bastan, ¿no? Así va la cosa. Semiramis fue representada como pez y como paloma, al igual que su esposo, el también mítico Nimrod, el dios pez Dagón, del que incluso habla el Génesis, aunque en esta versión no de ella. Hay que recordar que en los textos bíblicos originales, de los que tratamos en el vídeo de las religiones, en el Génesis de la Torá hebraica, el primero, cuando Yahvé crea al hombre, en realidad lo hace en plural. Dice, y se creó al hombre a nuestra imagen y semejanza. Curioso, ¿verdad? Como paloma mensajera de la concepción y la vida, observa que con esta interpretación también fue utilizada como símbolo del Espíritu Santo. Semiramis significa portadora de la rama, del acadio ce, el, emir, rama y amit, portadora. Cuando la paloma regresa con una rama de olivo al arca de Noé, dando aviso de que pueden volver a tierra firme después del diluvio universal, está simbolizando el retorno de los gobernantes creadores, aquellos que del cielo a la tierra vinieron después de la última gran glaciación, y así volviendo a empezar las civilizaciones, las únicas que nos serán mostradas en la historia por el poder jerárquico. Esta glaciación es conocida como el Dryas reciente, de hace entre 12.900 y 11.500 años. Una hipótesis habla del impacto del cometa Clovis o de su explosión en la atmósfera, pero con cometa o sin cometa, como diría la REME, hay evidencias geológicas de que después de ser carbonizadas grandes extensiones en el hemisferio norte, empezó este periodo frío, con grandes cambios y cataclismos como inundaciones y subidas del nivel del mar. Y por cierto, ¿has oído hablar de la leyenda de la guerra nuclear entre la Atlántida y Lemuria que destruyó sus supuestas civilizaciones antediluvianas hundiendo bajo las aguas sus territorios? Aunque según la historia oficial sean narraciones mitológicas, coinciden cronológicamente con estos acontecimientos. Otra extraña casualidad que curiosamente encajaría con lo que hemos descubierto muy posteriormente. Más madera. Yo por supuesto no afirmo nada, no me mojo el culo por nadie, ya sabes que soy muy cobarde, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, te dejo los datos.
Para que no quepan dudas sobre sus intenciones, a las imágenes actuales de Semíramis les han añadido otro de sus principales símbolos, la antorcha, la llama de la iluminación para los elegidos negada al resto de los mortales. La antorcha encendida representa el dios Sol, el conocimiento y la iluminación, cuyo más conocido mito es el titán griego Prometeo, aunque también solo es uno más de la larga saga de los ángeles caídos, como los Nefilim bíblicos, Belial, Azazel, el que tú ya sabes, y muchos otros. En la Estatua de la Libertad, erigida gracias a la fundación en París de la Unión Francoamericana Masónica en 1874, está casi todo: Semíramis, el dios solar en su cabeza, y la antorcha. Es un compendio de creencias de la hermandad babilónica, la masonería y la orden de los perfectibilistas, llamados Illuminati. Una auténtica orgía simbólica del poder en las sombras. Y fíjate qué escondida y en secreto la tienen. Burlándose soberbiamente frente a nuestros ojos, nos está diciendo: os gobernamos, borregos. Es lo que hay. Si hacemos un recuento de sus símbolos en el mundo actual, encontraremos numerosos ejemplos: la pirámide, el ojo de Horus, el búho o Tammuz convertido en Moloch Baal, el pentagrama, el hexagrama, el número de la bestia, el obelisco, innumerables dioses paganos y muchísimos más. Aquí sí que he tenido que poner el freno. Siempre intento hacer un resumen de todo lo que tratamos, ser lo más escueto posible, aunque sé que pueda parecer lo contrario. Pero cuando empiezas a buscar ejemplos de los mitos, es increíble la innumerable cantidad de ellos. Necesitaría horas y horas, y va a ser que no. Tampoco podemos entrar en la explicación del significado profundo de todos ellos. Es aún más intrincado, sobre todo cuando entramos en numerología y geometría sagrada. Por lo tanto, lo trataremos de un modo rápido y simplificado. Quizá en próximos vídeos podamos hacerlo según los casos de manera individual. Pero ten presente algo muy importante. Incluso con la explicación simbólica Illuminati, cuando crees descubrir lo que en realidad subyace tras ellos, estás de nuevo frente a otra interpretación, como la cristiana, la budista o la metafísica. Es solo una etiqueta, otra capa del Matrix. El símbolo es el soporte físico de un conocimiento más allá de lo físico. Es el circuito de transmisión de una información de energía que se manifiesta en este plano de realidad. Es la representación que trasciende a lo material. El símbolo es la conexión entre el observador y lo observado, siendo lo observado aquello que no podemos percibir con los sentidos. Tras el símbolo solo existe energía que puede ser utilizada o utilizarnos, como por desgracia es más común. La mayoría de los pobres miserables que adoran al ojo que todo lo ve o a Zabulón, mayoritariamente no saben que tan solo son otras herramientas en manos de aquellos que operan tras las etiquetas, tras el Matrix. Son esbirros en escalones jerárquicos superiores a los nuestros, pero separados por un universo de conciencia de la cima. En verdad, deberíamos sentir lástima por ellos. Vendieron su alma por un ilusorio poder en esta realidad en la tercera dimensión, pero pagando un precio terrible, precipitándose en la cima de la inhumanidad, separándose del camino humano y convirtiéndose en esclavos en un reino que no les es propio, y de este modo perdiendo contacto con el nexo que les podría llevar hacia su ascensión evolutiva, rompiendo con su naturaleza humana. Su despertar será cruel. Algunas culturas chamánicas dicen que los que pactan con estas entidades quedan atrapados en un mundo más allá del nuestro, tras las líneas paralelas de la percepción, en el reino de los seres inorgánicos. Vale, suena mucho a infierno y purgatorio, pero queda chulo, ¿no? Y nosotros, haciendo uso del potencial que poseemos, no podemos dilapidar nuestro precioso tiempo de existencia en este mundo en odiarlos. Es una pérdida estúpida de energía. Odiar a alguien es como beber veneno esperando a que se muera el otro. Es de idiotas. Es lo que nos han hecho hacer durante milenios, lo que nos ha mantenido amarrados al Matrix. Nuestro odio, nuestro miedo, nuestra violencia son su alimento. Tal comportamiento no nos conduce a ningún sitio, porque la historia nos muestra cómo tras interminables ríos de sangre solo han cambiado las etiquetas, los nombres de quienes ostentan el poder. Hemos actuado como un rebaño de zombis embrutecidos. Lo que nos hace libres, lo que nos permite elegir en base a nuestro propio criterio y objetivos, lo que nos da la claridad para decidir y actuar, es la empatía, el agradecimiento, el amor, todo aquello que de modo reflejo natural y profundo nos hace sentir bien. Es cristalino, no hay posibilidad de engaño en ello. El odio y el miedo nos distraen de nuestros intereses, son nuestro peor enemigo.
Pero continuemos con estas supuestas teorías. La pirámide es un receptor y amplificador de energía. La pirámide es un portal hacia otra dimensión, la puerta entre nuestro mundo y el de nuestros carceleros, aunque ellos a su vez están condenados en su propia prisión dimensional. Por eso nos necesitan. Deben nutrirse de nuestra energía para alcanzar su libertad. No te pido que lo creas, solo prosigo la narración. Comprendo que es una historia que puede sonarte a "este se ha puesto hasta el culo de todo, vaya ciego ha pillado". Sí, realmente cuando lo oyes por primera vez te quedas con la impresión de que te han echado droga en la bebida. Por eso sigues investigando, a ver si es verdad y echan más. Es broma. Lo que sí puedes constatar documentalmente es que los iniciados en estos círculos secretos, al alcanzar un cierto nivel en la escala jerárquica piramidal, reciben la iluminación. El conocimiento y el poder representado por la antorcha van accediendo a mayores parcelas de información y de la consecuente influencia. Y por encima de ellos, de la pirámide, en esta realidad material, se simboliza el ojo que todo lo ve, también conocido como el ojo de Ra, el ojo de Horus o Udiat, el ojo de la providencia o el delta luminoso. Las entidades de otra dimensión que nos observan, controlan y gobiernan por medio de sus enlaces. Según estos conocimientos, es la similar configuración energética de sus adeptos, gracias a la hibridación de la que ya hemos hablado, la que les permite materializarse en determinados momentos, regidos por rituales, en la apariencia humana de sus seguidores, utilizarlos como vehículos. Que sí, que parece un cuento de chiflados, pero a mí ya no me importa lo que piensen los demás. Hago lo que creo que debo de hacer, contarlo. Y si alguien se ríe, que se ría, está en su derecho, y que salga el sol por Antequera. A lo que íbamos. Intenta buscar una razón por la que los que están en posición de poder, sea económico o político, siguen utilizando estos símbolos siglo tras siglo. Algo que se nos escapa y que subyace tras ellos sigue siendo objeto de culto por parte de las jerarquías. El pentagrama, sin ir más lejos, aparece en las tablillas cuneiformes hace más de 5.500 años y ha ligado a estos primordiales orígenes que nos son ocultados o difamados por los mismos que se sirven de ellos, lo cual deja al descubierto la evidente manipulación de la información histórica. Toda la parafernalia que nos han transmitido sobre él, tanto cristiana como satánica, son interpretaciones muy posteriores. Nada tienen que ver con el trasfondo verdadero, juegos de espejos para mantenernos en la ignorancia. En realidad, el pentagrama invertido como representación del mal no fue adoptado sino hasta el siglo XIX por el ocultista y masón Rosacruz Eliphas de Levi, de nombre real Alphonse Louis Constant. El propio Baphomet, esa cutre escenificación teatral templario-masónica del demonio, o de Lucifer, el portador de la luz y el conocimiento, según convenga, no es sino un esperpéntico disfraz utilizado de diferentes formas por el poder para engañar y manipular a la población a su antojo. Y oyendo todo esto, ¿no te pica la curiosidad? Que te va a picar. ¿No te preguntas, ¿y estos gobernantes han sido tan hábiles, astutos e inteligentes como para crear avanzadas civilizaciones y detentar el poder durante milenios? Y a la vez ser tan simples, crédulos e ingenuos para venerar absurdas supersticiones y realizar hechicerías infantiles. ¿En qué quedamos? ¿O son tontos o no son tontos? Bueno, yo tengo días, muchos, vale, pero no estamos hablando de mí, sino de los figuras estos. Y además, lo han sido todos, todo el tiempo. Extraña paradoja, no cuadra, piensa en ello un momento, utiliza el sentido común. Una de las máximas de estas creencias, posteriormente recopiladas por el hermetismo, base de todo el ocultismo posterior, era: como es arriba, es abajo. El reflejo y transferencia, la resonancia energética que permite la creación, el paso del uno al otro y que se manifiesta en el campo físico, mental y espiritual, lo que desde la perspectiva de nuestra dimensión llamaríamos la inmortalidad. La medicina, que en un principio estaba ligada a la magia, o mejor, a los procesos de control de la energía, está representada en la actualidad por el caducio de Mercurio, en realidad confundido con el bastón de Esculapio, el que siempre la ha representado. Pero el símbolo del caducio es otra transformación, en este caso del original, el de Enki, el hijo del dios nuestro sumerio Anu.
Enki, junto a su hermanastra y consorte Ninhursag, crearon al hombre por hibridación, escrito está, moldeando al hombre con arcilla, ¿te suena? Por eso la representación de Enki personifica la ciencia médica. Y aquí tenemos, retrocediendo en el tiempo, a Anu, el dios padre, Enki, el dios hijo, y Ninhursag, la diosa madre. Desde el principio, tres eran tres. Pero quizá el símbolo que por más tiempo ha imperado en nuestra cultura sea la de la cruz. La rueda solar y la cruz van unidas y aparecen desde los inicios de las civilizaciones. Podemos retraernos hasta el símbolo del dios padre que reside entre las estrellas, nuestro sumerio Anu o An. Nuestra cruz proviene, en la última instancia más cercana conocida, de la cruz egipcia llamada Ansada o cruz de Ankh. Por cierto, de ella también se deriva, al unirse con el símbolo de la diosa romana Juno, el tetragrama de Jano, el dios de las dos caras, del principio y del fin, que portaba las llaves del tiempo. Y el tetragrama de Jano fue el modelo que usó el emperador Constantino para copiarlo como símbolo cristiano del crismón. El tetragrama de Jano, como anteriormente lo fueron el disco de Anu sumerio o la cruz Ankh egipcia, significaba la causa inicial de todas las cosas o el ser supremo. Estaba configurado por las 4 letras griegas alfa, rho, chi, que fue derivando en K, y omega, formando la palabra arco, que significaba el ser primero, el que gobierna el mundo. Era la invocación simultánea del aliento de Dios y su luz. Para justificar su cristianización, los poderosos utilizaron las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego, sin poder hacerlo con el resto, siendo chi la C y Rho la R. Y al no poder acreditar el significado de las otras 2, el alfa y el omega, la primera y última letra del alfabeto griego, la Iglesia dio el significado de que Cristo era el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Una explicación bastante chapucera y rudimentaria, aunque parece que les funciona muy bien. Pero volviendo a la cruz de Ankh, en realidad la llave de la inmortalidad está formada por la parte que es asida, determinando su propiedad y uso, y por una línea que llega hasta ella, cruzada por otra horizontal. El círculo, el sol, la línea horizontal, la tierra, y la vertical, el cielo. El cielo, todo cuanto está más allá y existe, asciende y se comunica cruzando la tierra, el ciclo de vida material y mortal, como es arriba, es abajo, para trascender los misterios alcanzando el sol, el creador, el conocimiento y la iluminación. El símbolo pasa a ser señal de la divinidad intemporal entre quienes conocen su secreto. Podemos ver como en el antiguo Egipto Horus cede la llave Ankh, la llave de la vida, a su hermanastro Tot, o como más adelante Jesús entrega las llaves del cielo, la vida eterna, a San Pedro. Son la misma simbología. Aunque parezca diferente, otra visión, pero de cariz sexual, también es profusamente utilizada, pero en definitiva es la llave mágica del sello de la vida eterna, que es más que mucho tiempo, ¿o no? Pero si afinamos un poco más, la cruz Ankh está formada por el círculo, el sol creador, y por el símbolo anterior del dios babilónico Tamuz. Su representación era conocida como la cruz de Tau, en forma de la T mayúscula de Tamuz, por la letra caldea Tau, y también fenicia, griega y hebrea. ¿Y quieres oír una de buena? Esto no lo dice la Biblia, claro, pero según la versión acadia, hay muchas versiones, la madre de Tamuz fue nuestra querida Semiramis, pero no te lo pierdas, tuvo un hijo, el ya mentado Nimrod, y ¿sabes qué? Luego se casó con él. ¡Hala! Y no acaba aquí la cosa. Cuando le mataron al marido, al Nimrod, para hacer creer que realmente era un dios y ella poder seguir manejando el cotarro, se lo hizo a escondidas con no sabemos quién, un sacerdote, dicen. Y entonces quedó embarazadísima de Tamuz, supuestamente por su marido inmortal. Uséase, hizo creer que concibió milagrosamente por obra y gracia del finado que estaba en los cielos, como otra que yo me sé. No me digas que no tiene morbo esto de los mitos. Yo es que alucino a colores. Hoy en día se habrían hinchado a ganar pasta dando exclusivas en las revistas del corazón. Esto no lo superan ni la Paris Hilton ni la Lady Gaga juntas. Y mira que son brutas las dos. Y si te has dado cuenta, volvemos a tener a Nimrod, el dios padre, Semiramis, la diosa madre, y Tamuz, el dios hijo. Otra trinidad, Iván, y hasta llegar a la nuestra aún quedan unas cuantas muchas. Y suerte que eran dioses mesopotámicos, porque si hubiesen aparecido en Aragón serían los babilónicos.
¿Te has fijado que cuanto más tiempo estoy hablando, más tonterías digo? Habrá que ir acabando, o me pondré más en evidencia. ¡Qué vergüenza! Y eso que no la uso. La vergüenza. Centrémonos. Desde niños aprendemos a obedecer, aprendemos a comportarnos para agradar, para satisfacer a los demás, para ser premiados o para no resultar castigados en caso de no alcanzar las expectativas que los otros han puesto en nosotros, sean padres, amigos, maestros y la gente en general. Empezamos desde el principio a confundir la representación de papeles dirigidos por y para otros con el hecho de existir. Aprendemos a encajar en la sociedad, a no ser rechazados. Necesitamos gustar a los demás, afirmarnos frente a los demás, formar parte del grupo. La vida solo se entiende por la aprobación de los otros, y cada circunstancia es transformada en un papel en la obra, una máscara, y la representación se convierte en nuestra forma de vida. Y llega el momento en que la superposición de papeles y máscaras está tan enraizada en nosotros que lo llamamos realidad. Para entonces ya nos hemos convertido en seres adultos, miembros de pleno derecho del Matrix. Quien busca la sabiduría dice, conócete a ti mismo, pues no es fácil desaprender lo aprendido en la maraña de sinrazón y comprender quién eres, porque el ser humano ha perdido contacto con su verdadero yo y ya no mira hacia su interior. Su vida se proyecta hacia afuera, hacia el espejo que refleja su mundo interno, hacia su mundo de representación ajena, de la escenificación del pensamiento de otros, porque ha extraviado el recuerdo de su grandeza, del ser profundo capaz de generar y proyectar su propia imagen, y sigue viviendo en la creencia de que el espejo es la realidad, y queda encerrado en el Matrix exterior dentro de su cárcel mental. Y ahora es cuando enlazamos con el tema de este vídeo, Matrix, cuyo propósito es congelar el ciclo inherente propio a la naturaleza humana, petrificarnos y mantenernos encadenados a un estado de inhumanidad, de competencia y sometimiento a creencias ajenas. De este modo pueden utilizarnos como sustento y medio para sus propios fines. Esa es la encrucijada en la que nos encontramos. Y es absurdo presentarnos como víctimas, quejándonos con un lamento que solo los verdugos oirán. Quien piensa como una víctima se convierte en la presa. Libérate y abre los ojos a cuanto te rodea. No somos culpables, olvídate de lo que te han enseñado. Como seres autoconscientes somos responsables. Asumir la responsabilidad de tu propia vida y tu realidad es despertar a la verdad, y empieza por no mirar a otro lado ante estas evidencias. Y conforme me voy acercando al final de este vídeo, se va tornando atronadora una idea que resuena en mi cerebro, aumentando su suplicio a cada momento que pasa, atormentándome sin piedad ni descanso. Esta idea cruel y lacerante no es otra que... ¿Hay alguien escuchándome? ¿Hay alguien? ¡Oh! ¿Estás ahí? ¿Te has quedado dormida o dormido? Ya estoy hablando solo otra vez, vaya por Dios. Tendré que acabar haciendo vídeos de perros que aúllan o de caídas tontas, yo qué sé, a ver si alguien los mira. Bueno, como ya estoy acostumbrado, seguiré hablando en voz alta. Espero que no me vea nadie. En el próximo vídeo ya entraremos a fondo en el tema de la magia, de verdad. Con los brujos, el Kybalión, el hermetismo, las logias masónicas y todo eso. O sea, que vuelve a verme y habrá más. Soy Xavier Arriarán, del pensamiento positivo, tú no, y a ser buenos.